Hola a todos, el tema de hoy está súper interesante. Vamos a ver los 10 errores que cometen los padres en el tema de abuso sexual infantil. Hoy Adri y yo, que no somos mamás, nos ponemos en este lugar con esta situación para poderles ayudar a entender esta parte de los errores que cometen los papás en el tema de abuso sexual infantil. Esperemos que les ayude, pongan mucha atención, tomen nota y estén bien dispuestos a escuchar. Muy bien, gracias Anita. Pues miren, el domingo pasado Ernesto dio en los avisos, dio una indicación y la indicación fue que este mes el tema central de nuestras actividades se llama Luchando por nuestras generaciones. Y más que un título para nuestras conferencias, realmente lo que hay en el corazón de Betty y mío es que es una respuesta de parte de Dios al clamor que se ha levantado del corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes que están siendo amenazados, perseguidos y acorralados por muchas filosofías, por doctrinas e ideologías nacidas en el corazón, ¿verdad? En el reino de las tinieblas, y que hombres perversos no solo están intentando, sino que ya están introduciendo en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en el deporte, en la política, en el entretenimiento y tristemente en las iglesias. Me acuerdo de la palabra cuando el Señor Jesús llama a Moisés, Betty, y le dice que Él ha escuchado el clamor de su pueblo y que Él ha bajado para hacerles justicia. Y creo que esa voz del cielo está sonando hoy en favor de las generaciones de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Vemos una enorme necesidad de nuestras generaciones de atención, de apoyo, de cuidado. En primer lugar, de los padres que necesitan ponerse a la brecha ante la situación actual que enfrentan sus hijos. Y en segundo lugar, estoy convencido de que la iglesia, como el lugar de refugio y defensa que debe ser, y donde esas generaciones encuentren las respuestas a los cuestionamientos que hoy los están oprimiendo. Hoy hay un adoctrinamiento hacia las generaciones rodeado, escúchame bien, de un esfuerzo intencional. ¿Qué significa un esfuerzo intencional? Que no es una casualidad. Está totalmente premeditado, está totalmente enfocado en estar amarrando a las generaciones que vienen y empezando a poner en sus mentes que ellos puedan ver las cosas que no son naturales como si lo fueran, ¿verdad? Específicamente en dos vertientes. Uno, las filosofías satánicas y la ideología de género. ¿Ok? Y hay todo un método de adoctrinamiento, no voy a entrar en esto, sino me voy a llevar mucho tiempo, lo estaremos viendo en otros momentos, y nosotros como congregación no queremos quedarnos callados, ni pasar por alto lo que el enemigo ya está haciendo en contra de nuestras generaciones para pervertir su mente, para modificar su comportamiento y algo muy importante, para afectar su eternidad. Pero hay una persona que está sobre todas estas cosas, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en uno de los pasajes en Mateo 9, ¿verdad? Ante una situación que sus discípulos no pudieron hacer y que fue echar un demonio de un joven, ¿verdad? Él se acercó, hay un diálogo ahí en medio de la multitud. Y entonces cuando traen a ese muchacho con el Señor Jesús, Él le pregunta a sus padres, oye, ¿desde cuándo le pasa esto? Y la respuesta realmente es impactante, ¿no? No le dijo, es que hace 2 días o hace un mes. No. La respuesta de los padres fue desde que era niño. Desde que era niño, esa personita estaba siendo oprimida y había sido poseída por un demonio. Qué tremenda situación. El dolor de los padres, ¿verdad? Que seguramente al ver a su hijo en esta situación les provocaba, pero a veces nos preguntamos, y esa es una pregunta que queremos que te hagas, papá, en esta noche. A veces nos preguntamos el porqué del comportamiento de nuestros hijos. ¿Por qué cuando fueron adolescentes o llegaron a la edad de jóvenes, por qué tomaron decisiones en el sentido opuesto de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y quizá podemos responder lo siguiente, dime qué le permitiste ver
¿Qué le permitimos oír? ¿Y qué les hemos permitido escuchar a nuestros hijos? Y algo muy importante, dime quiénes eran sus amigos y a quiénes frecuentaba. Y seguramente encontraremos algunas respuestas a nuestras preguntas. Por eso hemos decidido levantar la voz en favor de nuestras generaciones para advertir a los padres, a todos los padres, a los papás, a las mamás, ¿verdad? Que urge que salgamos de la zona de confort y entremos en la zona de combate como nos predicaron el domingo pasado para luchar por nuestras generaciones, como está escrito en el libro de Nehemías que me impactó la predicación del domingo. Luego, mientras revisaba la situación, escribe Nehemías, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no les tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Eso escribe Nehemías en el libro. Hoy quisimos comenzar con un tema especial, como lo dijo Almita, un tema profundo, un tema delicado, porque vemos con angustia, con tristeza y dolor que los padres hemos dejado en manos de otros el cuidado secular y espiritual de los hijos, la educación y la disciplina de los hijos, y eso ha causado muchas situaciones terribles en muchos de los pequeñitos. Almita, dijiste que el tema de hoy se llama 10 errores que cometen los padres ante el abuso infantil. Y esto hemos comenzado con esta estrategia de parte del Señor, ¿verdad? Capacitándonos de manera secular, pero también de manera espiritual, haciendo un gran esfuerzo para atender a los pequeñitos de la congregación, a los pequeñitos de la iglesia, para que si han sido, ¿verdad? Por cualquier situación que se ha presentado objeto de abuso sexual, podamos ayudarles a ellos, pero también ayudar a los padres que seguramente están pasando un tiempo de dolor muy fuerte. Alguien podría decir, oye, la iglesia no debe meterse en estos temas. La iglesia está para hablar la palabra, para predicar las cosas espirituales, y estos temas no son su función. Seguramente hay personas que pueden decirnos eso, pero ¿sabes qué? Es que precisamente este pensamiento ha sido una de las causas de eventos lamentables al interior aún de las congregaciones. Nosotros no vamos a callar. Estamos decididos a hablar estos temas con un propósito, dijo Betty, con un propósito de sanidad de parte de Dios, de ayuda de parte de Dios. Y me acuerdo de Jesús, Laurita, Almita y Adri, cuando él llama a un pequeñito y lo pone, por ejemplo, en medio de muchos, ¿verdad? Primero lo levanta, lo pone en un lugar muy de privilegio y les dice que teníamos que ser como esos niños para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Eso me gustó mucho. Y después les dice, si alguien recibe a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe. ¡Wow! Dos cosas súper poderosas. Pero la tercera me impacta lo que dice el Señor Jesús. Dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Wow! ¡Qué sentencia para aquellos que osen lastimar a uno de los pequeños que aman a Dios! Así que en el nombre de Jesús, equipo, pues vamos a comenzar y no dejaremos de luchar por nuestras generaciones. Queremos dar gracias a Dios también, en primer lugar por el ministerio Ya Basta, ¿verdad? En particular por Hugo y Tati Martínez, que nos han ayudado en la capacitación que hemos arrancado en beneficio de nuestros hijos. Así que, Betty, pues vamos a comenzar con el tema 10 errores que cometen los padres ante el abuso infantil. Okay. ¿Qué te parece, antes de entrar en materia, vamos a ver qué significa abuso sexual infantil, okay, ¿no? Mira, hay con contacto físico. Incluye el toque de partes íntimas como son los senos, son los glúteos, sexo oral o penetración sexual. Y hay abuso sin contacto físico. Por ejemplo, es ver el cuerpo desnudo de un niño. También hay exhibicionismo, o sea que el abusador es el que muestra sus partes privadas ante un niño. Es exponer al niño también a pornografía y es tener conversaciones sexuales
que no están bien con los pequeñitos, ¿no? Entonces ya con el conocimiento de qué es el abuso sexual, vamos a ver el primer error que cometen los padres en relación al abuso sexual infantil. Rara vez los niños son víctimas de abuso sexual. Y si estás tomando nota, por favor escribe. Rara vez los niños son víctimas de abuso sexual. Y es que pensamos como padres que esto no sucede, y menos en nuestro país. A lo mejor sucede en otros países, pero aquí no. A lo mejor en otras familias sucede, pero no en la mía. Y es que también, sabes, no tenemos la educación en México de la denuncia. Son temas que no se escuchan mucho. ¿Por qué? Porque causan vergüenza, causan temor, quizá porque el familiar es el que hace este tipo de abuso y entonces no queremos denunciarlo y lo callamos. Entonces decimos, no, no existe. Pero fíjate bien, el abuso sexual es 75 veces más común que el cáncer pediátrico. ¡Qué increíble! En México, en 2019, hubo 23,191 casos de abuso sexual. Y si lo comparamos del 2015 al 2019, son 4 años, subió el 60%. Hay también otras cifras que nos da el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y estas cifras son muy parecidas en México y en países latinos, que nos dice que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños habrán padecido abuso sexual al llegar a los 18 años. Y estas son cifras alarmantes, ¿verdad?, que nos deben poner en foco rojo. Pero algo muy que me impactó es que estamos en estos meses de confinamiento y las cifras han cambiado. De enero del 2020 a marzo del 2020, la denuncia de violencia contra niños aumentó. Fíjate, hubo 266 denuncias en enero. Y en marzo hubo 427 denuncias de abuso sexual de niños, niñas y mujeres. Es decir, en estos 3 meses aumentó el abuso sexual el 60%. Y otro error también que cometemos los padres es pensar que esto no existe dentro de las iglesias. Y desgraciadamente sí se da. ¿Por qué? Porque tristemente sí, porque los abusadores utilizan, ¿verdad?, estrategias, son sagaces. Muchos de ellos entran a la iglesia porque el ambiente les facilita las cosas. Y es que pensamos, no todos los que entran a la iglesia son buenos, los conocemos, no tienen buenas intenciones, pero sabes que ellos no tienen buenas intenciones, tienen malas intenciones con nuestros pequeñitos y sobre todo ellos buscan pequeñitos vulnerables que no tienen papá. Y entonces se lleva a cabo este abuso. Número 2. Así es. El segundo error que cometen los padres, y sigue con las notas, papá, es este tipo de cosas no pasa donde yo vivo. ¿Cuántas veces a veces como padres tenemos una venda en los ojos y pensamos que no pasa nada, ¿no? O que no suceden este tipo de cosas? Pero, ¿sabes? El abuso sexual no discrimina porque no tiene fronteras socioeconómicas, no tiene límites. No le importa si eres de raza blanca, si eres negro, si eres latino, si eres europeo, eres rico, eres pobre. No importa qué religión estés profesando, si eres musulmán, ateo, protestante, católico. No hay límites para el abuso sexual. Y, ¿sabes? Yo quiero leerte brevemente una estadística aquí en nuestro país, de acuerdo al INEGI. Y esto que te voy a decir, estas estadísticas, es simplemente para despertar, papás, para estar al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras escuelas, como bien decía George, aún en nuestras iglesias, y tenemos que despertar y cuidar a la generación que Dios nos dio. De acuerdo al INEGI, las leyes mexicanas lo que está tipificando
es el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y no un delito grave. Aunque las estadísticas muestran que es un delito común, pasa en todo tipo de entornos. Lo está asegurando el INEGI. Sucede en todo tipo de entornos. Y prácticamente este tipo de delitos quedan impunes. De 1000 denuncias por abuso sexual entre niños y niñas, solo 1 llega a una condena. Imagínate qué terrible estadística, cuántos niños no quedan dañados, lastimados, destruidos por esta situación. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. 5,000 de cada 100,000 niños sufren tocamientos. En el hogar es donde sucede cada 6 de cada 10 agresiones y 4 de cada 10 son contra menores de 15 años. ¿Qué edad tienen tus papás? ¿Qué edad tienen tus hijos, papá? Perdón. Ahora, fíjate, me encantó esta estadística que arroja el INEGI y dice, en la primera infancia, es decir, de 0 hasta 5 años, los agresores pueden ser, número 1, los padrastros, las parejas sentimentales, abuelos, tíos, primos, hermanos, cuidadores. En la edad escolar, es decir, de los 6 a los 11 años, los abusadores son los maestros y lamentablemente sacerdotes o líderes religiosos. Durante la adolescencia, de los 12 a los 17 años, las víctimas sufren agresiones sexuales. Esto se refiere a los entornos sociales, en las vías públicas, en las escuelas, en las fiestas, en los centros comerciales. Date cuenta cómo nuestros niños son realmente vulnerables a todo esto. Ahora, ¿cómo es que surge toda esta pesadilla? ¿Cómo es que surge toda esta información? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Y sabes, el origen es simplemente el uso de consumo de pornografía. La gente que empieza a consumir pornografía empieza a ser dañado su cerebro, empieza a ser atrofiado el lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones entre lo correcto y lo incorrecto. Y bueno, yo aquí de una manera sencilla, yo traje un cerebro, no es el mío, de una vez lo aclaro, este es un cerebro en donde efectivamente aquí estoy remarcando el lóbulo frontal, ¿ok? El lóbulo frontal derecho. Y dice que está siendo atrofiado por la pornografía. Si tú consumes pornografía, imagínate cuánta parte de tu cerebro está siendo dañado. Ahora, yo un cerebro dañado, yo me lo puedo imaginar así. ¿Estará bien? ¿Estará conforme al diseño que Dios creó? Yo creo que no. Y por esa razón es que la gente se empiezan a levantar abusadores sexuales, depredadores que van detrás de nuestros hijos. Ahora, la Biblia nos habla, nos enseña que Satanás anda como león rugiente, está buscando la manera de destruir a nuestros hijos. Y es necesario que tú y yo, papá, nos quitemos esas vendas, esas vendas que tenemos en los ojos y despertemos, porque Satanás viene atrás de nuestra generación, quiere destruirlos, y para eso tú y yo tenemos que estar alerta, tenemos que estar involucrados en todo lo que nuestros hijos estén realizando. Siguiente punto. Muy bien, número 3, estamos hablando de los errores que cometemos los padres de pensar que las cosas no suceden. Y el número 3 es, nosotros nunca dejamos a los niños con personas extrañas. Betty y Laurita dieron algunas estadísticas, ¿verdad?, alarmantes. Y una de ellas es que el 93%, escúchalo bien, 93% de los abusos sexuales es provocado por personas conocidas. Triste, pero esa es la realidad. Entonces, como padres necesitamos despertar, como lo dijo Laurita, tenemos que estar atentos, ¿verdad?
Incluso si el niño nunca está con personas extrañas. Esa es una de las situaciones que tenemos que entender. No, él o ella, el niño o la niña, pueden ser víctimas de un vecino, de un entrenador, de algún deporte, alguien en la iglesia, un miembro de la familia o incluso un maestro o una maestra. Papá, necesitas estar atento a las señales que tus hijos pueden estarte dando si están siendo víctimas de este tema que estamos hablando hoy. Necesitamos despertar y abrir los ojos. Número 4. Número 4, mi niño no tiene suficiente edad para hablar sobre este tema. Quiero comenzar igualmente con un dato. Este dato nos lo da la Academia Americana de Pediatría, que recomienda comenzar una conversación sobre el abuso sexual a la edad de 3 años. Wow. Podemos comenzar enseñándoles sobre su cuerpo, cómo se llaman las partes privadas de su cuerpo, tal cual. No necesitamos cubrir con nombres graciosos las partes privadas de su cuerpo, sino es muy importante ser transparentes y dar el nombre real de las partes privadas de su cuerpo. Quiero darte algunas recomendaciones, papá, igualmente sigue anotando. La primera es que dediques un tiempo especial para hablar con tu hijo acerca de este tema. Sin distractores, apaga la televisión, pon el celular en otro cuarto, porque a veces nos mandan mensajes y nos distraemos. Que sea un tiempo especial con tu hijo donde puedas hablar de este tema. Evita reírte. Muchas veces nos da risa decir los nombres reales de las partes privadas del cuerpo. Evita reírte. Es un tema serio y es un tema súper importante para nuestros niños. Evita usa palabras comprensibles de acuerdo a la edad de tu pequeño. Ya tenemos que bajarnos a su nivel, si tiene 3 años, si tiene 5 años, de acuerdo a su edad, usemos palabras adecuadas, conceptos que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender. Puedes iniciar la conversación con la pregunta: ¿sabías que tus partes privadas están cubiertas por tu traje de baño? Y son privadas porque nadie puede verlas y nadie puede tocarlas. Tampoco puedes ver la de los demás ni tocar la de los demás. Es importante hacer esta aclaración también porque muchas veces les decimos, no dejes que te toquen, pero tú también no toques y no veas a los demás, las partes privadas. Dile que le debe decir a mamá, a papá, a la maestra, al maestro cuando fue tocado por alguien. Enséñale también a pedir ayuda, que él grite cuando algo le está sucediendo, si está en tu casa o cerca de ti, que él grite, enséñale a pedir ayuda. Explícale las excepciones a la regla. Por ejemplo, cuando visitan el médico muchas veces tiene que hacer revisiones en el cuerpo para arrojar un diagnóstico, pero también te recomiendo que tú estés ahí presente. No lo dejes solo con el médico, que tú siempre puedas estar observando lo que el médico también está haciendo. Otra excepción a la regla es cuando lo bañas, cuando lo cambias o cuando le estás enseñando a ir al baño. Recuerdo que como maestra también nos enseñaron a comentarle a los papás que incluso tú como papá, tú como mamá, puedes pedirle permiso a tu pequeño de tocar sus partes privadas, porque él debe entender que no es algo normal que alguien lo toque. Entonces, muchas veces decimos que las personas de confianza únicamente lo pueden tocar, pero muchas veces dentro de esas personas de confianza está el agresor. Entonces, por eso es importante que él sepa que no es algo normal, que no es algo común que toquen sus partes privadas. Y bueno, yo te recomiendo que también hagas esto, pedirle permiso a tu pequeño para tocarlo.
Número 5. Muy bien. Sigue anotando, papá, mamá. Este que sigue se llama No quiero asustar a mi niño. Y generalmente cuando quieren hablar de este tema con niños, tienen esa sensación de que los van a asustar. Esto no es posible, no va a ser de esa manera, porque lo que ustedes estarían haciendo es prevenir un abuso sexual infantil, es darle las armas y el conocimiento de saber, como decía Adri, qué personas no deben de tocar tu cuerpo o las partes privadas. Cuando se maneja de forma apropiada la información, los niños no sienten miedo, sino que tú los afirmas para que ellos puedan sentirse con control y dominio de su cuerpo. Esto lo confirma un doctor que es Robert Desching, miembro del Comité de Asociación Americana de Pediatría sobre Abuso Infantil y sobre Negligencia Infantil. Esto lo confirma este doctor siendo médico, de que es recomendable que como papás ustedes les expliquen a sus niños acerca de esta situación, acerca de explicarle las partes privadas de su cuerpo. Los padres, aquí hago un ejemplo, les explican a sus hijos de cómo y cuándo no cruzar la calle. Entonces, cuando ustedes les explican de que el semáforo está en rojo y no se puede pasar, se los explican para prevenir, para prevención. No lo dejan de explicar porque el niño va a tener miedo de cruzar la calle. Es lo mismo o similar para que ustedes puedan con mayor intensidad explicarles acerca de este tema que les estamos dando a sus niños. Y papá, mamá que nos escuchan, son responsables de hablar estos temas con sus niños. Claro. No los vas a asustar, más bien les darás ventaja. Ellos van a estar alerta y se podrá prevenir abuso sexual infantil. Esa edad, a la edad de ser niños, es una etapa muy vulnerable. Es una etapa en donde fácilmente nos engañan, fácilmente podemos creerle a una persona de confianza o a una conocida. Entonces, con la información que les des a tiempo, vas a resguardar de su cuerpo, vas a resguardar de su salud y también de su misma vida. Se evitará hasta un quebrantamiento de identidad, que esto también lo provoca, y también hasta de su integridad. Si no sabes cómo hablar con tu niño, con tu niña acerca de este tema, acércate a nuestros pastores. Ellos te puedan dar las herramientas para poder empezar a hablar con tus pequeños acerca de este tema. Y vamos con el número 6. Número 6, error. Laurita, perdón, qué importante es este tema que estamos viendo. Y qué importante es que en la iglesia se hable con claridad, con pureza, ¿verdad?, acerca de estos temas con nuestros pequeñitos. Y antes de ir al 6, Laurita, quiero repasar los 5 primeros puntos. El primero, rara vez los niños son víctimas de abuso sexual. Número 2, esto no pasa donde yo vivo. Número 3, nunca dejamos a los niños con personas extrañas. Punto número 4, mi niño no tiene suficiente edad para hablar sobre este tema. Y número 5, no quiero asustar a mi niño. Creo que Betty dijiste algo muy importante, es que la iglesia debe ser el lugar, no sé, Laurita, Adri y Anita, el lugar donde hablemos estos temas con la pureza de parte de Dios, ¿no? Con la limpieza, con la normalidad, dijiste algo muy cierto, Adri, con la normalidad que debemos hablarlo, y es el lugar en donde nuestros pequeños, nuestros jóvenes puedan encontrar las respuestas, porque creo que a veces como iglesia, como que a veces decimos, o hacemos pensar que las respuestas son así como muy, que flotan, pero es el lugar donde tienen que encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que hoy nuestros niños y nuestros jóvenes tienen. Y donde estamos basando las respuestas en la palabra de Dios, en el diseñador y en el creador de nuestros cuerpos y de todo lo que somos. Ok, pues continuamos. El error número 6
es, yo sabría si algo le pasa a mi niño. Pero antes quiero mencionarte algo. Qué importante es que todo esto lo estemos aprendiendo, porque entre más fuerte sea la iglesia, entre más conozca, más protección tendrán nuestros niños. Entonces, esto la verdad son puntos que hay que aprender, tomar nota. Y bueno, considerando este punto 6, yo sabría si algo le pasa a mi niño. La realidad es que el abuso sexual es difícil de detectar porque frecuentemente no hay señales físicas del abuso, según lo confirma la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil. A menos de que exista o haya una penetración, haya una evidencia, haya un desgarre en la vagina, haya semen en vagina o en el ano. El abuso sexual puede ser a través del manoseo, cuando alguien está tocando sus partes privadas del pequeño, a través del sexo oral, que el agresor hace que el niño le dé el sexo oral a esta persona, el que le enseñe las partes privadas, el que haya tocamientos, el enseñarles pornografía. Eso es parte del abuso sexual y esto causa daños psicológicos en la conducta del menor. Sin embargo, las señales emocionales y de comportamiento que acompañan al abuso pueden confundirse con otros factores que alteran la conducta del niño. Por ejemplo, puede masturbarse, puede tener masturbación excesiva, molestias frecuentes en sus genitales, puede tener infecciones, puede haber conductas, cambios de conducta en el pequeño, puede tener dificultad para relacionarse con un grupo de personas, con sus amiguitos, tiene un bajo rendimiento escolar, puede haber llanto repentino, puede estar triste por cualquier cosa, se puede aislar, puede tener trastornos de sueño, puede tener pesadillas, trastornos de apetito, desinterés por lo que antes él disfrutaba, dificultad para comunicarse, conductas agresivas. Estos son algunos factores que dañan psicológicamente la conducta del menor. Ahora, estos pequeños que sufren abuso pueden convertirse en niños aislados e incluso pueden ser niños agresivos en un futuro. Te voy a mencionar algunas consecuencias que puede haber cuando ya son grandes. Y esto es para tener cuidado, papá. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, descubrió que los individuos que sufren abuso sexual una o más veces en su infancia tienen una mayor tendencia al alcoholismo, a la depresión, a las drogas, a las parejas violentas, múltiples parejas con las que tienen sexo, enfermedades de transmisión sexual, el cigarrillo, tendencias suicidas e iniciación temprana al sexo. Y sabes, no solo eso, sino también se ven en su vida espiritual, tremendamente se ven dañados, se ven afectados, llegan a tener sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, de condenación, de duda, de temor a la muerte y la creencia de un Dios injusto. Y esto, querida familia Montesión, es como para reflexionar. Jehová, nuestro Dios, nos ha dado una bella herencia. Herencia de Jehová son los hijos, dice su palabra. Y nosotros tenemos que cuidarlos, protegerlos, así como, por ejemplo, hay personajes en la Biblia que dieron todo por salvar y resguardar la integridad de sus pequeños. Así es como tú y yo tenemos que actuar por salvar su integridad. Se me viene a la mente la historia de Jocabed, una mujer que hizo todo lo posible por salvar la vida de su hijo Moisés. Entonces,
Yo creo que es tiempo de que nosotros como padres nos pongamos en esa posición de autoridad que Dios nos dio y protegerlos, hacer un vallado de oración, e interceder por nuestros niños. La intercesión es un factor importante en nosotros como padres, pero no solamente la oración, sino involucrarnos, estar al pendiente, estar observando los comportamientos que tienen nuestros niños. Ahora, número 7, antes de continuar o decir el punto número 7, tú y yo, papá, podemos prevenir que esto suceda. Hay una frase que hace poco escuché que dice, trabajar con anticipación es mejor que con restauración. Y tenemos esta oportunidad de prevenir, estar muy alertas, estar muy pendientes. El número 7, mi niño me dirá si algo le pasa. La mayoría de los niños no dicen o informan inmediatamente si fueron agredidos sexualmente. Es posible que el agresor les haya convencido de no decirle a nadie porque él tiene la culpa, porque nadie le creerá, que su confesión podría ocasionar daño o tristeza a su familia y le insistirá que el abuso es su pequeño secreto. Esto sucede porque el niño desconoce que el abuso sexual no es algo normal, es algo realmente malo que daña su cuerpo, que daña su vida. Como padre, debes fomentar la confianza en tu hijo, que él pueda acercarse a ti y contarte lo que le ha sucedido. Con cualquier tema debes darle esa confianza, porque muchas veces sucede que por vergüenza no te cuentan, por sentirse culpables no te cuentan, porque desconocen totalmente de este tema, ellos no te cuentan. Por eso debes fomentar esta confianza en que tu niño se acerque contigo y te comente estos temas. Brinda esa confianza a tu hijo. Número 8. Yo nunca dejo a mi niño solo con adultos. Mira, los adultos no son los únicos que pueden abusar de nuestras hijas, de nuestros hijos. Un dato curioso e importante es que de cada 10 niños que son abusados, 8 son niñas. Y estas pueden ser abusadas o abusados sexualmente por otros menores y por adolescentes. Muchos niños son abusados por sus hermanos mayores o por sus primos. Niños, ¿verdad?, que todo el tiempo están en las redes sociales, son tecnoadictos, como lo mencionó Laurita, ven pornografía. O alguien que ya tocó a ese niño ya tuvo unas experiencias, ¿verdad?, y quiere replicarlas. Tenemos que estar al pendiente. No podemos dejar solo a nuestros niños y decir, ay, que están con el primito ahí, y no echarles un ojito. Tenemos que supervisarlos en cada cierto tiempo, ¿verdad? Y si vemos alguna conducta que no está bien, llamarlos, decir, oye, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien, eso no es bueno. Miren, nosotros vivimos esta experiencia, tristemente. Un niño de aproximadamente 4 años, 5 años, se acercó con nuestra hija, ellos estaban jugando, estaba chiquita Eli, ¿verdad? Y le dijo, oye, ven, vamos a jugar a los papás. Y entonces, bueno, quiso tocarla, ¿verdad? Y tuvimos esta experiencia. Y yo me preguntaba, ¿qué verá este niño en su casa? Es pequeñito. ¿Qué pasó? Pero sabes que hay parejas que tienen relaciones sexuales enfrente de sus hijos. Y ellos quieren replicar estas conductas con otros niños de su misma edad, porque este niño le dijo, vamos a jugar al papá y a la mamá, ¿no? Entonces, debemos enseñarle a nuestros niños también que es un contacto apropiado y un contacto inapropiado que los hace sentir
incómodos, que los hace sentir mal y que a ellos no les gusta. Por ejemplo, no podemos permitir que a nuestros niños los bese un hombre en la boca, una mujer tampoco, a nuestras niñas, ni una mujer ni un hombre puede besarlos en la boca, ¿ok? Y no solo adultos abusan de los niños. Y como padres tenemos una gran responsabilidad. No solo es darle de comer a nuestros hijos, darles ropa, darles calzado, sino de protegerlos, darles cobertura, exacto, guiarlos, enseñarles y no dejar en manos de otros el cuidado de lo que más amamos, que son nuestros niños. Así que nunca dejes tampoco a un niño con otros niños sin pensar que no les puede pasar nada. Número 9, es un error pensar como padres. No queremos sembrar en nuestros hijos ideas innecesarias. Hemos hablado de temas muy importantes. Adri tocó un tema de que es importante que como padres hablemos con nuestros hijos pequeñitos sobre estos temas, sobre su cuerpo, sobre el cuidado de su cuerpo. Y a veces por la cultura, de cómo fuimos enseñados, pensamos que no, nosotros no queremos sembrar en nuestros pequeños ideas innecesarias, no asustarlos, no hablar de estos temas como porque les vamos a poner un punto de que ellos van a empezar a inventar historias, pero lo que es cierto, lo que es más cierto, es que no existe estadísticamente datos que indiquen que hablarle a un niño sobre qué es el abuso sexual lo haga más propenso a inventar que ellos han sido agredidos sexualmente. Qué interesante. O sea, si tú no le hablas de este tema, lo más probable es que sea presa de esta situación, a que si tú desde pequeño comiences a hablarle de manera natural de que es su cuerpo y que lo tiene que cuidar y de que hay un peligro y de que él tiene el derecho y la autoridad de decir, no me toques con los temas que ha hablado Adri, que ha hablado Laurita, Almita y Betty, ¿verdad? Te voy a leer lo que dice Víctor Beth, director del Centro Nacional de Entrenamiento para la Protección de Niños en Estados Unidos, una universidad en Estados Unidos, y él dice lo siguiente: es cierto que los niños mienten, pero rara vez mienten sobre ser víctimas de abuso. Todos los seres humanos pueden hacerlo y mienten, pero es difícil que los niños mientan sobre el sexo porque ellos no pueden mentir de algo que no tienen conocimiento. Los niños no aprenden, dice este profesor, los niños no aprenden sobre el sexo oral en Plaza Sésamo. Papá, necesitas hablar con tus pequeños, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, con las palabras adecuadas sobre esta área. Si tú no lo haces, alguien lo hará de manera inapropiada. Entonces, qué importante lo que dijo Laurita. Es el tiempo que nos levantemos y defendamos a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Como tantos ejemplos que hay en la Biblia, como leonas en alguna parte de la Escritura, como leones para defender a nuestros pequeños. Entonces, papito, mamita, no pienses que al hablar de estos temas con tus niños estarás sembrando ideas innecesarias. Por el contrario, lo puedes salvar de situaciones muy difíciles. Y número 10 y último. Número 10, errores que cometen los padres sobre el abuso sexual infantil. Estamos viendo este tema. Y el número 10 anota: nunca le va a pasar a mi hijo. Los papás generalmente luego llegan a pensar que no les va a pasar a su familia o con sus hijos. Y ya lo vimos también al principio de esta plática, en cuestión a que piensan que debido a que tienen conocimientos, están preparados, están estudiados, aquí no hay ninguna limitación socioeconómica para que no llegue a pasar a nuestra familia o con nuestros hijos. Y es por eso que debido a este error de pensamiento bajamos la guardia. Entonces, no lo hagas, siempre mantente en guardia. El domingo vimos un tema con Betty acerca de estar siempre peleando por ellos, se llama esta serie, y es así tal cual, siempre prepárate, levántate, glorifica a Dios
en favor a tus hijos, en favor a esta generación, porque tenemos un enemigo que quiere destruir a la niñez, que quiere destruir a nuestros jóvenes, a los adolescentes, y no se va a detener hasta lograrlo. Entonces, levántate. También el martes tuvimos un tema con Rosy de levantarse en favor a la familia, estar guerreando en favor de la familia. Y te recomiendo, mantén la guardia, reconoce que hay formas de prevenir el abuso sexual y ponlos en marcha. Ora por tus hijos, ora por tu familia, toma la decisión de hablar con tus hijos sobre este tema. ¿Sí? Muy bien. Quiero pedirles a cada uno, ¿qué consejo le darían ustedes a los padres que hoy nos están escuchando? ¿Verdad? ¿Qué consejo, Laurita? ¿Qué consejo, tú eres mamá? ¿Qué consejo, Almita, Adri, ustedes no son mamás, son unas señoritas? ¿Qué consejo, Betty, le darían a los papás y mamás que hoy nos están escuchando? Y ojo, quizá algunos de ellos están dando, y yo más bien estoy convencido que algunos están diciendo gracias por estar hablando de estos temas, porque quizá han pasado, están enfrentando esto y no sabían a dónde o qué hacer. ¿Qué consejo les daría? Laurita. Creo que tienes tu micrófono silenciado. Ok, yo el consejo que les daría es que tengan mucha comunicación con sus hijos. Realmente tendríamos que hablar desde bebé sobre estos temas, entonces no podemos seguir ocultando información, ser muy abiertos, muy transparentes. Ojo, no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres, somos quienes los orientan, quien los educa, que siempre les va a dar línea. Entonces, eso es lo que yo recomendaría mucho con los papás. Papás, infórmense. No se queden con esto que acabamos de exponer. Yo creo que hay mucho material en donde podemos cultivarnos, podemos estar enriqueciendo nuestros conocimientos, pero lo más importante es leer y escudriñar las escrituras, porque es ahí donde tendremos la sabiduría y la dirección de Dios para encaminar a nuestros niños. Por último, si algún padre detecta el abuso sexual en alguna de las características que acabamos de mencionar, dice Efesios 5:11, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No te quedes callado, hablemos a autoridades, pastores que nos pueden guiar, que nos pueden aconsejar, nos pueden encaminar para saber qué hacer en estas situaciones. Este es mi consejo. Adri. Quiero decirte, papá, que tú eres el primer formador en la familia, el que va a transmitir la fe, el primero en hablar estos temas debe ser tú, porque es el ambiente propicio donde tu hijo te va a escuchar y va a entender que este tema de abuso sexual no es normal en su vida. Quiero aconsejarte también a sumar antes que restar. Suma momentos de diálogo con tus hijos, suma actividades recreativas con ellos, pasa tiempo con ellos, que ellos puedan sentir tu amor y a través de ese amor ellos puedan tenerte confianza para acercarse contigo y contarte cualquiera de estas situaciones. Y prevén, así como lo hablamos durante toda esta plática, previene el abuso sexual en tus niños, previénelo. Hemos dado 10 errores que se cometen, que se han cometido y que ya no se van a cometer porque tú estás siendo expuesto a este tema. Previene con tus hijos. Ese sería mi consejo. Betty. Pues yo quiero dirigirme primeramente a los varones. Qué importante es la figura paterna en todo esto.
la verdad. Varones necesitan levantarse, necesitan dejar la zona de confort y levantarse y luchar por sus hijos, por sus familias, por sus esposas. Ya no es tiempo de quedarse en la zona de confort, sino de levantarse en lucha por sus pequeños. Y no pensemos que nunca le va a pasar a nuestro hijo porque somos cristianos. No, necesitamos estar alertas, porque el que seamos cristianos no garantiza que nunca les pase a nosotros, ¿verdad? No, tuvimos esta situación que les comentamos. Necesitamos estar alertas. Almita, tu consejo y cierras la reunión. Ok. Bueno, papá, mamá, que nos escuchas otra vez, pon alerta tus oídos a todo lo que te acabamos de comentar. Revisa tus notas, vuelve a ver este video más adelante para que lo puedas entender mejor y puedas ver con claridad cómo nuestro Padre, que es Dios, qué valor le da a los niños en la palabra de Dios, cómo los trató Él con tanta importancia. Entonces, no bajes la guardia, estate atenta a tus hijos, qué ven, qué hacen, a dónde van, con quién están y ayúdales a entender esta situación que desafortunadamente y lamentablemente sigue en crecimiento, no sigue disminuyendo, que es lo que quisiéramos. Y ojalá que con esta plática que tú estás escuchando se pueda prevenir muchos abusos de esta área tan vulnerable que son los pequeños. Como hija, te digo, necesitamos que tú nos digas, que tú nos orientes acerca de estos temas, porque recibimos este conocimiento en la escuela y no es agradable y tampoco es en base a la Biblia, a lo que Dios y sus principios nos enseñan. Entonces, si tú nos mandas a la escuela, vamos a ir a la escuela y vamos a escuchar, pero si nosotros no tenemos una comunicación contigo en donde nos expliques qué es lo que Dios quiere y desea para nuestras vidas desde pequeños, cuál es nuestra identidad en Cristo, cómo prevenir esta situación tan lamentable para muchos pequeños y ¿quién nos va a decir entonces? La escuela, los maestros con otras ideologías, no lo permitas. Como dijo Betty, como dice George, papá, levántate, necesitamos esa figura paterna en nuestra vida para poder enfrentar todas estas situaciones. Yo te aconsejo que trates esta situación de abuso infantil con la ayuda de Dios. No hay ninguna otra método que pueda ser mejor. Jesús nos promete protección y sanidad. Y también, si tienes dudas sobre este tema, te vuelvo a repetir, acércate con nuestros pastores. Yo le agradezco a Dios porque ellos tienen este corazón sensible ante estos temas que no se habían hablado y estoy segura de que estos temas, como ellos lo dijeron, ya no los vamos a callar. Pues la verdad es que estar con mujeres llenas del Espíritu de Dios. Laurita es una mujer incansable, ama al Señor. Almita, Adri, las honramos, son una inspiración para nuestras vidas. De veras, de todo corazón se los decimos. Estamos orgullosos de todos ustedes, de formar parte del equipo en la congregación, porque juntos estamos construyendo una nueva historia en la congregación y efectivamente, ¿no? Queremos decirles a los papitos en el nombre del Señor Jesús que queremos ser un canal de sanidad para los pequeños, pero también de sanidad para el corazón de los padres, que también ha sido dañado ante eventos como los que hemos platicado el día de hoy. Estamos seguros que hay un manto de sanidad sobre la iglesia de parte del Señor y ahí estamos seguros. No hay mejor lugar más que estar bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Bajo las alas maravillosas y bajo su cobertura de sanidad. Así que familia Monte de Sión, no te desconectes, al contrario, conéctate porque estamos convencidos que vienen tiempos
de gloria, tiempos de gracia, tiempos de salud para todos los que nos vemos en el monte de Sión, tiempos de gloria donde la presencia del Señor vendrá de una manera poderosa sobre la congregación. Así tiempos que, de verdadera libertad. Tiempos de verdadera libertad, ¿no? Tiempos en donde a veces decimos, ¿por qué las personas no pueden avanzar? Porque seguramente están atoradas, atadas a alguna situación, pero me encanta lo que dijo el Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, por una razón, porque Él lo dijo, pero también porque Él venció a las puertas de las tinieblas. Él venció al enemigo, Él lo derrotó en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que qué mejor momento de poder caminar bajo su sombra, bajo su protección y en sanidad, ¿no? Así que pues les invitamos a